Quiero hablarles en esta ocasión, hermanos, sobre el tema las claves de la fuerza de David. De eso quiero en esta ocasión compartir con ustedes las claves de la fuerza de David. Es evidente, hermanos, que en la vida que Dios nos ha concedido, hay una diversidad de cosas que a lo mejor han pasado y que a veces nosotros no las llegamos a entender bien. Se dice de un hombre que el Señor le dijo: tu tarea es que sostengas esta roca. Entonces, dice la reflexión que el hombre comenzó a sostener la roca por algún tiempo y pasaba el tiempo y seguía sosteniendo la roca desde que se levantaba hasta que se acostaba. Y comenzaron, hermanos, a venir a él algunos pensamientos. Y Satanás le dijo: ¿quién te tiene aquí cargando esta roca? El hombre le dijo: Dios. Y el diablo le dijo: tú sabes que nunca podrás moverla. Eres débil. No puedes mover esta cantidad de esta roca porque es inmensamente pesada. Si yo fuera tú, dejaría de perder mi tiempo. Entonces, pero el hombre dijo: Dios me puso a que sostuviera esta roca, no entiendo por qué, pero aquí estaré. Y resulta, hermanos, que con el paso del tiempo, Dios volvió a hablarle y le dijo: es hora de que sueltes la roca ya, porque lo que yo te puse a hacer, ya lo has hecho. Y el hombre le dijo: ¿y qué gané yo con todo este tiempo de estar aquí, sosteniendo o empujando esta roca todos estos días? El Señor le dijo: mira tus manos. Él veía sus manos y le dijo el Señor: las tienes fuertes. Ve tu cuerpo, le dijo, y el hombre se observó a sí mismo y Dios le dijo: no eres el mismo de hace tiempo atrás. Ahora tú has progresado, estás más fuerte y estás capacitado para que hagas lo que yo deseo que hagas. Y Dios le dijo: y te voy a bendecir, porque aunque no entendías lo que estabas haciendo, te mantuviste fiel a lo que te pedí. Amén. Entonces, porque, hermanos, la vida de nosotros, yo siempre he considerado que tenemos dos opciones o dos alternativas. Una de ellas es ponernos a llorar por todo lo que nos pasa y vivirnos culpando a nosotros mismos quizás de lo que no hemos hecho bien y decir: quizás yo tuve la culpa porque no soy capaz, porque no fui más inteligente o por esto y por lo otro. Y uno puede vivir, hermanos, pensando de sí mismo que las cosas que no nos salen bien son culpa nuestra o culpa de alguien más. Pero es evidente que nosotros, como parte de la iglesia, hermanos, en ningún momento podemos olvidar que estamos bajo la mano de Dios. Y es la mano de Dios, es la gracia de Dios, es el poder de Dios el que determina las cosas, porque desde que Él creó el mundo y todo lo que Él hizo, todo pasa por su voluntad. No pasa, hermanos, por ningún otro método, por ninguna otra razón. Pues pasada yo conversaba con uno de los hermanos que es abogado y le digo: mire, ¿y ustedes pueden divorciar a las personas? Me dijo: no, porque eso lo podíamos hacer antes, porque la ley nos permitía. Entonces nosotros hacíamos los divorcios nosotros solos, sin necesidad de nadie. Pero resulta que esa oportunidad que la ley nos dio, muchos divorciaban a la gente porque les convenía. Entonces, porque uno de los dos esposos tenía más dinero que el otro y lo sobornaba. Entonces el Estado dijo: para evitar este montón de cosas, todos los divorcios han de pasar por el tribunal de familia. Y ya no es el abogado el que decide, sino el juez. Y este juzga las partes iguales. Si uno tiene más que el otro, no importa. Si se divorcian, les corresponde 50-50. Porque lo que
justamente, hermano, la ley hizo en este sentido es evitar que esas cosas estuvieran yéndose por otro lado y no por su voluntad con la cual la ley había sido establecida. Entonces, porque así como la ley, hermanos, evita estas cosas, también Dios no permite que pase nada sin que pase por él. Entonces, resulta, hermanos, que la vida de David ya por ustedes es conocida y saben los altibajos que él vivió. Pero en el Salmo 27, hermanos, que es un salmo, si no más bien, de alabanza y es un salmo de alegría por lo que Dios ha hecho. Y él, hermanos, comprende en el Salmo 27 que si algo tiene y si algo ha encontrado en su vida ha sido el servir al Señor. Entonces él, hermanos, nos dice que en su propia vida, en su vida terrenal, en su vida como persona, él dice: yo hubiese desmayado. Porque, hermanos, motivos no faltan a veces para no querer vivir. Motivos no faltan a veces para que uno diga: esta vida que vivo no tiene gracia. Entonces, porque ciertamente, hermanos, la vida de un cristiano en esta tierra no es la mejor. No es, hermanos, lo más que alguien pudiera desear. La vida de nosotros aquí en la tierra no es como para que a la gente le dé envidia y que diga: como quisiera vivir yo como aquel. Porque nuestra vida, hermanos, está regida por las leyes que Dios estableció y estas leyes son difíciles. Entonces, el escritor se observa a sí mismo y observa todo lo que ha pasado en su vida y hasta dónde ha llegado. Porque, hermanos, si nosotros analizamos nuestra vida, nos damos cuenta que hemos pasado momentos de flaquezas, momentos, hermanos, de dificultades enormes, momentos en que quizás uno pensaba: nunca podré salir de tal situación. Pero realmente, hermanos, nos damos cuenta que en medio de todas estas cosas, hermanos, las cosas que nos pasaron nos han hecho más fuertes, nos han hecho, hermanos, al rato más sabios, nos han hecho más inteligentes para poder decir: bueno, lo que viví fue de alguna u otra manera, pero por lo que viví es que ahora soy. Porque, hermanos, nosotros no seríamos iguales si no hubiese pasado todo lo que ya hemos vivido antes. No seríamos los mismos si nosotros, hermanos, en todo lo que hemos vivido no hubiésemos adquirido sabiduría y hubiésemos adquirido inteligencia para nuestra vida. Entonces, David, hermanos, no está reclamándole a nadie, ni está reclamándole a Dios por lo que le permitió vivir, sino que él está diciendo que todo lo que eso que ha vivido en todo momento, lo único que lo mantuvo de pie fue su esperanza en Dios. Porque, hermano, lo único que a nosotros nos alienta cuando nada nos sale bien, cuando nada está bien, es que sabemos que somos hijos de Dios. Lo único que nos da fuerza, hermanos, es saber: bueno, pues en la tierra no estoy tan bien, pero un día estaré mejor. Porque eso es lo que a nosotros nos debe de dar, hermanos, la oportunidad de querer seguir viviendo y de querer seguir alabando al Señor. Entonces, vean las palabras que él dice: hubiera yo desmayado. Él está consciente, hermanos, que en la carne él no era capaz, hermanos, de poder aguantar todo lo que tuvo que aguantar. Pero a pesar, hermanos, de la persecución de Saúl, a pesar de la persecución de su hijo Absalón, él mismo dio mandamiento a sus generales diciéndoles: si encuentran a mi hijo, no le hagan daño. Porque era él, hermanos, Absalón era parte de él. Entonces él veía y decía: ciertamente lo que estoy viviendo, cierta responsabilidad tengo. Pero no, hermanos, se excusaba en el Señor, ni culpaba a nadie, sino que al contrario, él se fortalecía en el Señor. Entonces, la primera, hermanos, de las claves que David nos ofrece para poder vivir nuestra vida es que debemos de reconocer que todo lo que hemos vivido, Dios lo ha permitido. Amén. Y nada, hermanos, de lo que nos ha pasado ha sido por accidente. Ni nada de lo que hemos vivido nosotros en la iglesia. Y ustedes saben todo lo que la iglesia ha
pasado, pero Dios ha estado con su mano siempre. Y mientras no sea su voluntad, la iglesia, hermanos, va a seguir adelante, porque no depende de los hombres. Entonces, David dice, hubiera yo desmayado si él está observándose y piensa y dice, bueno, ciertamente cosas he hecho como para poder ser castigado por Dios. Ciertamente he hecho cosas como para poder haber sido por Dios tomado de una forma negativa, pero él se está viendo que está fuerte. Y es admirable, hermanos, porque los que sirven a Dios todo el tiempo en su vida siempre han dicho que Dios es su ayuda. Amén. Y a mí me convence, hermanos, el apóstol Pablo cuando dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando él no tenía fuerza en la carne, era cuando más, hermano, buscaba de la presencia de Dios. Porque ustedes se fijan, y yo siempre he dicho, cuando alguien se enferma, hermanos, ¿qué oraciones hacemos? Cuando hay una necesidad grande en nuestra vida, ¿qué oraciones con gran poder? Porque uno está desesperado, uno está derramando delante del Señor, hermanos, y uno dice, solo tú puedes ayudarme. Entonces razón tenía Pablo en decir que cuando él estaba débil, entonces era fuerte, porque más se acercaba al que podía darle fuerza. Amén. Entonces el escritor David nos menciona esa enorme condición del ser humano. Y es por eso, hermanos, que nosotros en nuestra vida tenemos que luchar para tratar de que lo que vivimos a nosotros no altere nuestro servicio en la obra del Señor. Entonces, y recuerdo algunas veces posiblemente uno conversa con hermanos o con alguien y dice, mire, es que lo que viví fue muy difícil. Por eso me aparté del Señor, es que lo que viví marcó mi vida de una forma terrible y ya no puedo seguir adelante. Hermanos, la realidad es que en nuestra vida, la Escritura dice que Dios a ninguno pone carga que no se pueda llevar. Es decir, si nosotros vivimos A o B situación, el Señor sabrá por qué. Pero lo único que corresponde a la iglesia es seguir esperando en la presencia del Señor. Porque, hermanos, repito, razones para desmayar en la carne hay. Razones para querer, hermanos, vivir algunas circunstancias las hay. Y yo recuerdo cuando hay momentos difíciles, creo que algunos de ustedes les ha dicho, quisiera que viniera el Señor ya. Nos evitamos todo este dolor de cabeza que tenemos. Pero, hermanos, aún no viene y no podemos obligarlo a que Él venga cuando nosotros queremos. Pero si no, más bien tenemos que, al contrario de todo esto, saber, hermanos, que la fuerza de la iglesia siempre ha venido de la mano de Dios. Amén. Nunca, hermanos, en ningún tiempo ni Israel ni la iglesia ha dependido de ninguna otra cosa, sino que siempre ha dependido de la presencia de Dios. Amén. Y por eso el Señor le dijo a los israelitas, ve y dile al sacerdote Josué, dile que no es con espada ni es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque, hermanos, el escritor dice, aquellos confían en caballos y aquellos otros confían en carros, pero nosotros en el Señor, en Jehová, en Él esperaremos. Porque, hermanos, cuando uno espera en el Señor, uno se da cuenta que las cosas que vive en esta tierra, lo único que le hacen es más ganas de servir al Señor. Cuando nosotros, hermanos, esperamos en Dios, nos damos cuenta que lo único que ocasiona las pruebas son más fuerzas para seguir adelante. Pero eso debe ser nuestra condición, porque no debemos estar dispuestos, hermanos, a rendirnos en ningún momento. Yo creo que el Señor, hermanos, por eso la Biblia dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Porque ustedes saben, hermanos, que la palabra cobarde es cuando es algo grande, resulta en nuestra vida y uno dice, no, yo no soy capaz de hacer eso. Eso me quedó grande a mí, no puedo tener o desarrollar tal situación. Entonces, al contrario, hermanos, tenemos que tener la capacidad de hacer las cosas en la obra del Señor. Entonces David dice, hubiera yo desmayado. Luego presenta la causa por qué no desmayó. Y dice, si no creyese que veré la bondad de Jehová. Amén. Es decir, hermanos, ¿qué es lo que a David lo mantenía en pie? Lo que a él, hermanos, lo mantenía en pie
es que su confianza estaba puesta en el Señor que él conocía. Entonces él, hermano, no esperaba otra cosa, sino que se metió en su cabeza y en su corazón: esto es lo que Dios ha de hacer. Y eso que él pensaba, hermano, no permitía que nada se lo arrancase, sino que estaba impregnado en él el temor y la gana de servir a Dios. Y eso, hermanos, es también lo que nosotros tenemos que pedir: que lo que hemos creído no se mueva por nada, sino, hermanos, que al contrario se fortalezca día tras día. Porque David tenía su esperanza diciendo: si no creyese que veré la bondad de Jehová. Él decía: un día voy a partir de aquí, pero cuando parta de aquí tendré que ir a ver al Señor. Porque, hermanos, la esperanza de nosotros no está en esta tierra que es pasajera. La esperanza de nosotros está en que un día reinaremos con Dios en el cielo. La Escritura dice que todos, hermanos, los que le sirven a Él, donde Él está, allí también estará mi servidor, dijo el Señor. Pero tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que mantenernos, hermanos, atentos al trabajo en la obra del Señor Jesucristo. Entonces, considero, hermanos, que David veía su vida en momentos difíciles y lo único que observaba era el cielo. Creo que David, hermanos, algunas veces se levantaba con baja autoestima, pero veía al cielo y decía: allá está mi Salvador. Amén. Él se levantaba, hermanos, cada día con la persecución que venía tras de él, con la angustia de todo lo que tenía tras de él, pero él veía al cielo y decía: de allá está mi esperanza. Porque, mis hermanos amados, ustedes saben que el que pone su esperanza en esta tierra en algo no es duradera, no es eterna la esperanza en esta tierra. Alguien dijo una vez, recuerdo que me dijo: miren, si tuviéramos otro presidente yo viviría mejor. Y yo le dije: pues si fuera familia suya al rato sí, porque apartan el nepotismo y lo ponen ahí, porque no sepa nada qué va a hacer, pero lo ponen en una oficina ahí. Entonces, pero el presidente o lo otro no tiene ni siquiera una letra de su familia. Entonces, ¿cómo va a vivir mejor? Entonces, porque, hermanos, el que cree o el que piensa que en esta tierra hay esperanza de algo, no es así. Entonces, por eso es que David dice y aparta todas esas cosas. Él creía que vería la bondad de Jehová. Imagínense, hermanos, si la palabra bondad, traducido del griego, significa que el David, hermanos, estaba puesto su esperanza en algo que se llama misericordia. Él decía: yo veré la misericordia de Dios. ¿Y qué es la misericordia? Es pagarle a alguien lo que no merece. Es darle a alguien, hermanos, lo que no se ganó. Y por eso el apóstol Pablo dice: mas por misericordia somos salvos, porque no es de nosotros, sino de Dios. Entonces, hermano, lo único que sostenía a David era la esperanza en ese Dios que le habían dicho sus padres que un día abrió el mar rojo, de sus padres le habían dicho: un día tembló el Sinaí cuando el Señor estaba allí. Ese Dios, hermanos, era el que David tenía su esperanza y nada lo movía de allí. Y por eso considero, hermanos, que la iglesia en este tiempo, Jesucristo es el mismo. Él debe ser aún en este tiempo nuestra esperanza, porque Pedro le dijo al Señor: ¿y a quién más puedo ir? ¿A dónde más puedo yo a buscar lo que tú me has de dar? Si no hay nadie, más bien solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso, hermanos, es tan maravilloso lo que Jesucristo ha permitido a su iglesia. El hecho de que nosotros le conozcamos, el hecho de que nosotros, hermanos, estemos en su servicio, es algo tan grande y tan maravilloso. David dice que vería la misericordia de Dios en la tierra de los vivientes, porque, hermanos, la vida es solo una situación. Nosotros existimos antes de nacer en la presencia y en la memoria de Dios. Después nacemos y tenemos nuestra presencia física, pero después morimos y seguimos viviendo en la presencia de Dios, porque delante de Dios no hay muertos. En el que sirve al Señor, hermanos, todo el tiempo es igual. Por eso el escritor de los Hebreos dice: Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de Jacob, Dios de Abraham y Dios de Isaac, porque
Porque, hermanos, eso es lo que David está diciendo. Yo viviré un día en la presencia de Dios, porque eso, hermanos, lo sostenía. Cuando no había esperanza, decía un día, viviré en la presencia de Dios. Y es motivo o momento, hermanos, que nosotros sepamos que un día vamos a partir de aquí. La iglesia ha de partir de esta tierra, pero viviremos para siempre con el Señor. Eso debe de ayudarnos, hermanos, a fortalecernos, a tomar en consideración que ninguno de nuestros pasos, dice la Biblia, ha de quedar sin recompensa. Amén. Ninguno, hermano, de nuestro esfuerzo. Y consideraría yo también que ninguno, hermano, de nuestros dólares que hemos dado en la obra del Señor quedará sin recompensa. Porque lo hemos hecho, hermanos, no porque nos sobra, sino porque sentimos en nuestro corazón hacer las cosas. Amén. Entonces, esa era la segunda razón que tenía David, la segunda fortaleza en su vida, el pensar que un día viviría para siempre con el Señor. Amén. Y luego dice, hermanos, el texto 14, aguarda a Jehová. Traducido la palabra aguarda de la Reina Valera 60, en la versión actual dice, espera en el Señor, porque aguardar es esperar. Entonces el escritor dice, hermanos, espera en Jehová. Muchas veces, hermanos, nosotros nos fatigamos, y la escritura dice que los jóvenes se fatigan y se cansan. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros en nuestra vida, creo que nos ha pasado, uno dice, no, Señor, es que yo quiero servicio express. Yo quiero lo que quiero hoy, lo quiero ya, porque eso es lo que yo necesito. Pero la escritura dice, aguarda a Jehová, espera en el Señor, porque, hermanos, el que es capaz de esperar la voluntad de Dios, no hay nada que le salga mal. El que es capaz, hermanos, de esperar ese momento de ansiedad, ese momento de fatiga, ese momento de angustia, y espera en el Señor, Dios ha de darle algo mucho mejor cuando uno hace eso. Pero, hermanos, ustedes han visto ejemplos de aquellos que se desesperan. Y pues bueno se dice de un hombre que estaba esperando el autobús y le dijo a alguien, mire, espere la ruta 98 para que en ella se vaya. Y el hombre estaba ahí en la parada de bus, y el que le había dicho de la 98 regresó horas después y lo vio parado ahí todavía. Y le dice, oiga, ¿qué está haciendo? Pues aún va al 65 todavía, no pasa la 98. Por favor, pero estaba paciente esperando ahí hasta que pasara el bus 98. No sé si iba a aguantar ahí todo el día o parte de la noche, pero estaba esperando porque él esperaba el 98. Lo que digo, hermanos, es que algunas veces alguien podrá decirle, oye, ¿por qué estás esperando ahí? Entonces mira que cuánto tiempo llevas ya y nada de lo que esperas se cumple. Pues ni modo, un día va a pasar la 98. Un día tendrá que pasar, hermanos. Y si aguantamos ese tiempo, Dios sabrá qué recompensa da a cada uno. Porque al Señor jamás le han gustado los desesperados. Porque, hermano, cuando uno se desespera hace locuras. Cuando uno se desespera hace cosas no agradables delante del Señor. Entonces eso es la tercera de las fortalezas que David aprendió a desarrollar. Esperar. Y ustedes saben, hermanos, y no sé si les pasa a ustedes, pero qué difícil es esperar. Hermanos, qué complicado es. Miren, yo sufro de ansiedad, no sé cómo algún día me va a ayudar, hermano Oscar, en eso. Pero cuando tengo que ir a una parte y siento que el tiempo se me va cortando, siento que dentro de mi cabeza me hace la ruida. Entonces, ¿por qué digo? Si sigo aquí, me va a agarrar la tarde, entonces, y me siento ansioso, y no sé cómo se controla eso. Entonces, pero resulta, hermanos, que algunas veces en nuestra vida tenemos también que tratar de seguir esperando en el Señor. Amén. Porque, hermanos, es admirable como aquellos ancianos que estaban en Jerusalén, dice la Biblia, que dijeron, no moriremos, Señor, mientras no veamos lo que tú has de darnos. Amén. Y resulta, hermanos, que estuvieron allí no sé cuánto tiempo. Y resulta, hermanos, que después el Señor nació y ellos lo vieron. Y cuando vieron al
al Señor dijeron, ahora podemos morir en paz, porque hemos visto lo que estábamos esperando. Amén. Hermanos, pero pasaron años allí y no nacía el Señor. Entonces, porque justamente, mis hermanos amados, en la iglesia se trata de esperar en la voluntad de Dios. No es nuestro tiempo, no es nuestra hora, ni es nuestro pensamiento, es el Señor. Y cuando aprendemos, hermanos, a esperar eso, entonces el Señor se agrada. Porque, como repito, pues de vez en cuando, hermanos, pues Dios que nos dé paciencia. Porque la paciencia, hermanos, es una virtud enorme del Señor. Pero aparte de esperar, David dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Porque, hermanos, nosotros tenemos la capacidad para motivarnos, como también para no querer levantarnos. Uno bien fácil en la mañana dice, no, hoy no quiero levantarme, estoy enfermo. ¿Y qué tenés? Pues no sé, pero estoy enfermo y no me quiero levantar. Entonces, y al rato, hermanos, si uno no se quiere levantar, va sintiendo fiebre, más aquí en Ataco. Entonces, pasa el día, hermanos, y si está fresco, y entonces, pues te vamos a llevar al doctor para ver qué tenés. No, es que no estoy enfermo, pero sí estoy enfermo. Entonces es una enfermedad mental. Y ustedes saben, hermanos, que una enfermedad mental es mucho más complicada que la física. Entonces, eso de alentar su propio corazón es algo admirable. Porque, hermanos, ustedes se recuerdan que a David le decían, ¿dónde está tu Dios? Y le hacían esa pregunta. Y le hacían esa pregunta, hermanos, porque lo veían, cómo él andaba. La Biblia dice que en una parte de la vida de David tuvo que fingirse loco para que no lo asesinaran. Y se fue, hermanos, para sus peores enemigos, los filisteos. Y estaba ahí todo salivoso, todo sucio. Y el rey de los filisteos le dijo, ¿que acaso no tengo locos aquí suficiente para recoger otro? Entonces, pero alguien dijo, déjalo, pues otro loco más no nos cae mal. Entonces, porque él, hermano, se fingía, pero no era que estaba loco en verdad, sino bien era una forma de supervivencia para él. Porque, hermanos, cuando alguien está dispuesto inclusive a hacer locuras para el bienestar propio de él, es algo admirable. Hermanos, y eso recuerdo que una vez estaba lloviendo y le pregunté al hermano Dago, vamos a ir a hacer el culto. Y él me dijo, esas preguntas ni se le hacen a un hombre. Entonces, de que hacemos culto, vamos a ir a hacerlo. Llueva, truene, hágalo, eso no depende de nosotros. Recuerdo que nos fuimos, hermanos, habían como unos 15 hermanos allí, debajo del agua, estuvimos ahí. Y después de todo eso le dije, hermano Dago, usted es increíble, realmente no se raja por eso, aprenda, me dijo. Aprenda eso, porque a mí los hombres, después me dio otras palabras que no se las voy a decir a ustedes, no me gusta que se comporten, tenía confianza conmigo. Entonces, porque justamente, hermanos, lo que él hacía era alentarse a sí mismo. Porque si le preguntaba la opinión a los demás, no, ¿y qué vamos a ir a hacer? Está lloviendo, entonces no hay electricidad, está esto y lo otro. Pero, hermanos, cuando alguien aprende a alentarse a sí mismo en los momentos de dificultades, aprende a decir, yo ciertamente tengo oportunidad, tengo confianza en mí mismo y puedo salir adelante. Porque, hermanos, una de las cosas que al Señor siempre le agrada es que uno se impulse a sí mismo. Y eso es algo admirable. El mismo Señor tuvo que vivirlo en carne propia, pero Él mismo dijo, yo haré la voluntad tuya y no la mía. Porque, hermanos, no se trataba de otra cosa sino de su propósito. Entonces, esta condición es algo admirable en la vida de David. Cuando todos le decían, ¿dónde está tu Dios?, él respondía, mi Dios está en el cielo. Todo lo que ha querido hacer, ha hecho. Porque, hermanos, el Señor no está regido por nadie. Nadie lo manda, ni nadie tiene poder sobre Él. Él es autónomo, es libre, es poderoso. Entonces, esa es la cuarta de las claves que David aprendió, a alentarse a sí mismo. Hermanos, y es que muchas veces, no sé si ha pasado, pero muchas veces hay gente que dice, usted no puede, no se mete en eso, usted es incapaz. Señor, reprenda a quien me diga así, porque uno es capaz.
que se va a enfrentar a retos, sí, pero de eso se trata la vida. Entonces, si al primer tropiezo uno se cae y no se levanta, pues ahí va a andar inválido todo el tiempo. Se trata, hermanos, de creerse las cosas en nuestra vida. Cuando uno estudia la oratoria, dice un escritor, usted crea que es buen predicador aunque no sepa. Entonces, y la oratoria me da confianza a mí que soy buen predicador aunque no lo sea. Pero yo tengo que creer que lo soy, porque para mí mismo lo creo. Entonces, lo que opinen los demás, pues razón tendrán en qué dirán. Pero yo tengo que quedar conforme con lo que yo hago, porque, hermanos, esa es mi parte, la que me corresponde a mí. Entonces, esa de las condiciones es algo admirable. Cuando todo estaba en contra de Nehemías, y ustedes se recuerdan que Sanbalat y Tobías se acercaron al muro de Nehemías y le dijeron una de las burlas más bonitas que he escuchado en la Biblia. Y le dijeron: oye, Nehemías, si una zorra se sube a ese muro, se va a caer. Oiga, si una zorra, yo creo que no las he visto en persona o en animal, entonces, pero no sé, yo creo que uno la sostiene en la mano, o sea, por gorda que esté una zorra, creo que no pesa más de unas 25 libras, o dependiendo de la clase. Entonces, pero no pesaba mucho, hermanos. Y Sanbalat y Tobías le dijeron: si una zorra se sube ahí, te va a tumbar esa pared. Era una burla terrible. Pero Nehemías, hermanos, estaba sordo, porque algunas veces en las cosas malas hay que ser sordo. Hermanos, hay que prestar atención nula a esas cosas. Era una zorra, lo iba a botar, pero él seguía poniendo ladrillo. Pues si lo bota una zorra, que lo bote, pero yo voy a seguir. Porque, hermanos, de eso se trata la vida de alguien que su fortaleza está en el Señor. Entonces, porque de lo contrario, nuestra vida estaría en dificultades. Entonces, cuando nosotros nos alentamos en nuestro corazón, hermanos, las cosas salen de una forma extraordinaria. Y eso es algo admirable. El texto 4 del capítulo 37 del libro de los Salmos, hermanos, que es otro salmo de David. Dijo David en ese texto 4 del 37: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nosotros, hermanos, no tenemos que preocuparnos por el deleite de nadie más, sino por nuestra propia vida. Ese es un don que solo las mamás tienen, que cuando comen los hijos se llenan ellas, pero nosotros no es así. Nosotros necesitamos llenarnos nosotros mismos en la vida espiritual. Porque David, hermanos, está diciendo también: deleítate a sí mismo. Hermanos, algunas veces, no sé si le ha pasado, y si no lo ha pasado, háganlo. Pero cuando uno hace algo bien, uno debe de alegrarse a sí mismo y debe de verse lo que hizo y decir: wow, es que soy increíble. Si no lo digo para vanagloria, sino para su motivación, porque algunas veces ni lo que uno hace valora. Entonces uno hace algo y no, otro lo hubiera hecho mejor que yo, y si lo dice de corazón está tremendo. ¿Cómo que otro hubiese hecho mejor que yo? Bueno, lo que uno hace debe de tratar y de ponerle corazón, de ponerle buena mentalidad y creer que eso es lo mejor que uno pudo hacer, porque es lo que David está diciendo: deleítate a sí mismo en el Señor y Él se encarga de las peticiones de nuestro corazón. Jesucristo dijo: porque no es, hermanos, la virtud del hombre sin mí, nada podéis hacer, dijo el Señor. Entonces el trabajo nuestro, mis hermanos, es justamente ver esas fortalezas que David encontró en el Señor. Y las mismas que encontró David, las mismas son las que nosotros podemos encontrar en este tiempo, porque es el mismo Dios. Entonces, y otras veces ya se los he dicho a ustedes, posiblemente hay cosas que hay que llorar. No hace mucho que estuve llorando y no me avergüenzo de eso. Pues lloremos. ¿Cuál es el problema? Alguien dijo que los hombres no lloran, eso es mentira. Entonces, si de niño uno llora, y ustedes saben que lo hace fuerte a veces, eso más que las niñas. Entonces, en ese sentido, hermano, realmente nuestra vida, el trabajo en la obra del Señor, venga lo que nos venga, debemos de seguir firme adelante en el nombre de Jesucristo. Vamos a ponernos de pie en esta oportunidad y vamos, hermanos, a entonar un cántico al Señor Jesucristo, porque Él es digno